Gracias chicos por ese pase, buenos días y bienvenidos a Diálogo Abierto. Son las 8 de la mañana, arrancamos con toda la información. Carla Jarada en simultáneo por Nacional. Así es, ¿cómo estás Perla? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Vamos a revisar todos los temas, todo lo que ha sucedido durante la semana en Diálogo Abierto, por supuesto, y que ha tenido como corolario, por supuesto, la detención de personas cercanas a Vizcarra por el caso Richard Cisneros. Así es, vamos a hablar este tema en amplitud en unos minutos más y vamos a comenzar también con lo que ha sido ayer la aprobación consensuada entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo respecto de este programa para la reprogramación de créditos de consumo o personales, créditos hipotecarios, créditos vehiculares y también para las MIPES. El diálogo entre ambos poderes del Estado ha sido fructífero. De hecho, la ministra de Economía estuvo largas horas en el Parlamento también explicando la postura del Ejecutivo, porque de lo que se trataba era de beneficiar a un sector de la población, a un gran sector de la población, pero sin afectar ni poner en riesgo el fisco, y es finalmente lo que se ha logrado. Después de un diálogo, como digo, largo entre la titular del MEF, María Antonieta Alba, y los presidentes de las comisiones de Defensa del Consumidor y también la Comisión de Economía, se ha llegado a este acuerdo que lo vamos a explicar esta mañana. Así es. Ahora, ese acuerdo, de alguna manera, esta ley, que pronto será ley de alguna manera, reúne propuestas tanto de ambas comisiones como el proyecto del Ejecutivo. Eso, como decía Perla, para que llegue a más personas, de alguna manera, ¿no? Así que vamos a ir revisando eso. Para eso vamos a conversar con Liz Reyes, especialista financiera y de negocios, para hablar precisamente sobre la reprogramación de deudas. Recordemos que la ministra de Economía, María Antonieta Alba, sustentó ante el Pleno del Congreso el proyecto de ley que aprueba el programa de garantía de gobierno nacional. Ahora, habría que revisar algunas. Ahora vamos a revisar las portadas. Ojo que ya vamos a dar los detalles sobre esto, porque beneficia a más de 7 millones de peruanos que están en una situación, por supuesto, una situación complicada, una situación económica complicada. Muchos han perdido el trabajo y evidentemente no tienen la posibilidad de pagar créditos a los cuales se comprometieron. Pero hay requisitos para esto. Por ejemplo, tiene que ser un deudor con buena calificación, sí, o en problema potencial. ¿Qué significa exactamente problema potencial? Se lo vamos a preguntar más adelante a nuestra entrevistada Liz Reyes, apenas esté lista. Y hay una serie de topes también. Por ejemplo, para los créditos de consumo y personales debe ser menor o igual a 10.000 soles. Para los vehiculares, no mayor a 50.000 soles. Para el hipotecario, no mayor de 250.000 soles. Y para las MIPES, no mayor a 20.000 soles. Me parece que las MIPES que ya han accedido al programa Reactiva Perú no pueden acceder a este programa consensuado para la reprogramación de créditos, ¿no? Justamente aquí tengo la portada de la República, que aquí está, empezamos con eso, ¿no? Reducirán tasa de interés de deudas bancarias hasta en 25%. Ahora, hay un tema bien importante, y es que las personas que quieran aplicar a este beneficio tienen que probar que han sido confiables, pagadores confiables, hasta el 29 de febrero. Es decir, que han tenido problemas de pago porque hayan tenido problemas en el trabajo, qué sé yo, pero a partir del 29 de febrero. Muy bien. Se entiende a partir de la pandemia. Exacto. ¿No? Pero de eso vamos a hablar más adelante, porque ahora tenemos información en vivo. Así es, vamos de inmediato a las 8 de la mañana con 5 minutos con nuestra compañera Tiffany Tipiani. Tiffany, buenos días, Señor adelante. Buenos días. Negocios, ya recibimos un primer lote de 250 ventiladores en el mes de junio, que fue recibido personalmente por el señor presidente de la República. Y que me Así es, Perla. Carla, ¿qué tal? Muy buenos días. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos Ruiz, acompañado con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario López, y la titular de Salud, Pilar Macetti, han recibido hoy un total de 250 ventiladores mecánicos donados por el gobierno de Estados Unidos. Vamos a escuchar las palabras del premier Walter Martos en esos momentos. País de los Estados Unidos. Como usted lo dice, no es solamente un apoyo en lo que se refiere a la lucha contra la pandemia, sino también en muchos otros aspectos y problemas comunes que tenemos con los Estados Unidos, como es también la lucha contra el tráfico de drogas
la lucha contra otro tipo de problemas que nos afectan mutuamente a Estados Unidos como al Perú. Muchísimas gracias por esta colaboración, que no solamente es la entrega de los equipos, sino también en lo que se refiere a todo lo que es la garantía en el mantenimiento, la instalación y los repuestos que se requieran. Y también por la capacitación a nuestro personal en el uso de estos ventiladores mecánicos. El Perú sigue optimizando su respuesta hospitalaria, su tratamiento temprano. Seguimos insistiendo en las normas de cuidado personal porque continuamos luchando contra la pandemia. Si bien es cierto, como lo ha manifestado en reiteradas oportunidades nuestra ministra de Salud, la pandemia está disminuyendo, los índices de contagio, de hospitalización y fallecidos están bajando, pero la pandemia no ha terminado. Y tenemos que cuidar con la responsabilidad personal, con la optimización de la respuesta, con el tratamiento temprano, cuidar de que no hayan rebrotes o una posible segunda ola en el país, con la responsabilidad de todos nosotros, de cada uno de los peruanos, con el trabajo diario que está haciendo el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local en su conjunto, de forma coordinada, y con el apoyo de amigos como Estados Unidos, vamos a vencer a esta pandemia. Esperemos que siga disminuyendo hasta que podamos obtener la tan ansiada vacuna y podamos inmunizar a nuestra población. Reitero nuestro agradecimiento al señor Denison Oftub, encargado de negocios de Estados Unidos, y por su intermedio al señor presidente Trump y a todo el pueblo de Estados Unidos, porque siempre ha colaborado con nosotros en momentos difíciles como estos. Muchísimas gracias. Bueno, fueron palabras del presidente de Consejos de Ministros, Walter Martos Ruiz, quien también tenemos que indicar que esta importante donación de ventiladores mecánicos nuevos y de última generación está valorizada en más de $3 millones americanos y fue entregada por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Bueno, en estos momentos el Premier junto a la ministra de Salud y también el ministro de Relaciones Exteriores, Mario López, van a tomarse la foto general con las autoridades de la Embajada de Estados Unidos para esta foto que quede en el recuerdo de estos 250 ventiladores mecánicos. En breves segundos las autoridades se van a acercar a la prensa para que puedan dar mayores detalles de esta importante donación. Así es. Tenemos entonces al Premier. Vamos. Muy bien. Unos aplausos van a dar a la prensa. Y ya van a acercarse a la prensa para poder darnos algunos alcances a los medios de comunicación. Premier, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo para TV Perú. ¿Se puede acercar, por favor? Muy bien. ¿Nos podría dar detalles de esta importante donación y a dónde va a ser donado por estos ventiladores mecánicos, tal vez a regiones más importantes? ¿Cuáles serían estas regiones en donde serían entregadas estos ventiladores mecánicos? Muy buenos días. Buenos días. En primer lugar, ya hemos dado unas palabras de agradecimiento al señor Denison Oftub, encargado del negocio de Estados Unidos, y por su intermedio al señor presidente Donald Trump, que esperamos su pronta recuperación de justamente este virus que nos está atacando a todas las personas a nivel mundial. Estos 250 ventiladores van a ser reprogramados para, en prioridad, repartirse a aquellas regiones que aún no tienen abastecido la suficiente cantidad, y ese es un trabajo ya de detalle que nuestra ministra de Salud lo va a determinar con el equipo técnico. Una vez que se han determinado a qué lugares se van a distribuir, se entrega ese listado a la Embajada de Estados Unidos para que la Embajada de Estados Unidos continúe durante un año con el mantenimiento, con el seguimiento del funcionamiento
puesto que estos ventiladores también están garantizados por un año para su perfecto funcionamiento en el país. Señor ministro, buenos días. Ignacio Carmelino, medio de comunicación del Callao, haciendo ahorita toda la provincia constitucional del Callao. Queremos hacerle dos preguntas puntuales. En relación a la donación de ahora, ¿se tiene establecido algún establecimiento o hospital de aquí, del Callao? Y la segunda pregunta es, en relación a los países que han sido habilitados ya para viajar libremente, ¿por qué el país de México por ahora quizás no ha sido considerado dentro de lo que corresponde a los vuelos internacionales? Gracias. Voy a contestar la segunda pregunta y la primera pregunta lo voy a pasar a la ministra de Salud para que le dé una respuesta más precisa. Estamos iniciando gradualmente el reinicio de los vuelos internacionales. El Ministerio de Transportes, en coordinación con el Ministerio de Salud y también con la Cancillería, ha determinado los países con los que estamos iniciando. Luego de una evaluación dentro de 15 días o 3 semanas, veremos los efectos que tenemos, las experiencias que hemos tenido y luego abriremos a otros países como México o otros que determine la Cancillería en coordinación con el Ministerio de Salud. Voy a pasar a la ministra de Salud para que dé respuesta a la segunda pregunta. Gracias. Muy buenos días con todos y todas. Estamos recibiendo 250 ventiladores de transporte. Son ventiladores de transporte. Esos ventiladores de transporte tienen un peso de 14 kilos aproximadamente. Están muy bien protegidos en el contorno. Si ustedes recuerdan, los ventiladores comunes y corrientes volumétricos de alta complejidad que hemos recibido son grandes, ¿verdad? Son ventiladores bastante grandes y complejos. Estos son ventiladores de transporte. ¿Para qué nos sirven? Cualquier ventilador de transporte común y corriente nos va a durar para un transporte de un par de horas y tiene una sola forma de dar aire. Estos ventiladores de transporte nos sirven a nosotros durante un tiempo mínimo de 8 horas de transporte. Por consiguiente, es transporte prolongado. Podemos enviarlos y los estamos distribuyendo a nivel de las zonas más periféricas del país. Es decir, los establecimientos que se encuentran lejos, que se encuentran en zonas alejadas, están siendo muy útiles ubicarlos a nivel de todos los establecimientos, por ejemplo, en Lima región, las zonas alejadas. Y al interior de Lima, si hablamos de Lima y Callao, los establecimientos, no los hospitales, sino los establecimientos 1-3 y 1-4, de tal manera que Lima, aunque la distancia pueda ser relativamente corta, es largo el transporte. Entonces nos permiten llevar a las personas de la zona de menor complejidad a la zona de mayor complejidad. En el resto del país, en las zonas de altura, de tal manera que podamos nosotros trasladar a las personas en un establecimiento alejado, donde no hay mucha capacidad de atención, se coloca el equipo y se le lleva. ¿Qué ventaja tiene este equipo? Cualquiera de nosotros, los que estamos aquí presentes, podríamos, con un entrenamiento muy pequeño, colocar la mascarilla, encender el equipo y trasladar a la persona. Si hay una persona un poco más entrenada, inclusive este equipo tiene la posibilidad de hacer algunas formas de ventilación sin necesidad de intubar, de colocar el tubo dentro de la garganta, hace algunas formas de ventilación un tanto más complejas que ayudan más todavía en el caso de esta enfermedad. Nosotros le decimos, estos son ventiladores guerreros. Son ventiladores muy resistentes y muy prácticos y nos va a dejar el país en mejores condiciones. Si viene una segunda ola, en buena hora. Si no viene una segunda ola, vamos a dejar nuestro país fortalecido con equipos volumétricos y con estos equipos de ventilación de transporte. Gracias. Ministra, si me permite, por favor, sobre las pruebas antígenas. Dos consultas, ministra, primero con usted. Se habla de que para noviembre o diciembre podría tener una nueva ola y que eso implicaría que alrededor del 70% de la población que no se ha contagiado empiece los contagios y eso se, corta de manera masiva. Eso en cuanto a la pregunta con usted, ministra. Premier, ¿cómo están? Buenos días. Ayer el presidente de la República comentó acerca de las detenciones que no encontraba proporcionalidad, entendiéndose el caso de este señor conocido como Richard Sweeney. Sobre ese tema, y agregando lo que dijo la ministra de Justicia sobre si es que corresponde el tema de los audios, efectivamente no habría una proporcionalidad. ¿Cuál sería su opinión, Premier? Muchas gracias. Con respecto a una posible segunda ola,
todos nosotros estamos evaluando, y la población también, lo que ocurre en otros lugares del mundo. En otros lugares del mundo también ha habido una segunda ola, de mayor o menor magnitud. En salud pública, nosotros siempre tenemos que prepararnos con lo más difícil, y eso es lo que estamos haciendo. Todos nosotros estamos actuando a nivel nacional, en las direcciones regionales de salud y en el Ministerio de Salud, como si viniera una segunda ola. Ustedes saben que en medicina, decir una fecha exacta, una cifra exacta, eso no es posible porque todo va cambiando. En el escenario más de cuidado que podríamos nosotros tener, podríamos tener una segunda ola fines de octubre, principios de noviembre. Y en un escenario un poco más laxo, podríamos tenerlo hacia enero, hacia fines de diciembre. Entonces, todos tenemos que estar preparados. Si llega una segunda ola y todos seguimos manteniendo las medidas, el número de casos va a aumentar lentamente y va a ser menor que en el primer momento. Pero si nos descuidamos, podríamos poner en riesgo nuestras vidas, tener un aumento rápido e importante. Es por eso que todos nos estamos preparando. Quisiera destacar cómo la población está respondiendo. Y miren ustedes cómo, a pesar de que todo el mundo habla de la caída del número de positivos, de fallecidos, de ocupación de ventiladores, todos se están cuidando. Y me dio mucha satisfacción el día de ayer en Villarrica ver cómo la gente en las calles, desde la ventana de la casa, todo el mundo usaba mascarilla, todo el mundo guardaba distancia, todo el mundo se está cuidando a pesar de que estamos en un momento de aparente calma. Es por eso que les agradezco a todos, porque como ha dicho nuestro premier, si nosotros bajamos la guardia vamos a tener problemas, pero si nosotros nos mantenemos leales a las medidas, si es que hubiera alguna cosa, vamos a poderlo manejar. Y en el mejor de los escenarios podremos continuar tal como estamos hasta ahora, con una recuperación económica junto con salud. Gracias. Referente a su pregunta de las detenciones del día de ayer, nosotros como Ejecutivo siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos ejecutado así. Somos muy respetuosos de las decisiones que tomen otros poderes del Estado o el Ministerio Público o el Poder Judicial. Respetamos totalmente sus decisiones. Sin embargo, no solamente para este caso, estamos hablando de todos los peruanos en general. Todos los seres humanos tenemos después de la vida el valor más preciado de nuestra libertad. Y solamente consideramos que se debe cortar esa libertad en casos extremos. Estamos teniendo y estamos viendo en estos últimos años que primero se detiene a las personas y después se los investiga. Consideramos que eso no es una buena práctica, de manera general. Si la persona hay pruebas, evidencias de una posible fuga o de cualquier otro motivo justificado en extremo, se tiene que proceder como corresponde de acuerdo a la Constitución y a las normas. Pero si las personas colaboran, como en este caso, las personas han estado colaborando, en ningún momento se han negado a ir a dar sus declaraciones, han allanado sus viviendas, se ha entregado toda la documentación, todos los materiales probatorios necesarios que ha podido adquirir la Fiscalía lo tiene, consideramos que es no proporcional esta acción a los sucesos que se vienen dando. Sin embargo, reiteramos, respetamos las decisiones del Ministerio Público y del Poder Judicial. Ellos tendrán los motivos y sabrán justificarlos en su debido momento. Siguiente pregunta, por favor, acá de Perú. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo para TV. Si me permite, por favor, ministra, hace unos días usted había conversado, nos había indicado que estaba en conversaciones con la OMS para la adquisición de las pruebas rápidas antígenos. Ya van a adquirir en esos momentos, ya se ha hecho la compra tal vez el gobierno con respecto a estas pruebas. Y en segundo lugar, si ya hay nuevas disposiciones sobre la salida para los adultos mayores a la calle, por favor, señor, nada más. Gracias. ¿Cómo no? Con respecto a la primera pregunta, efectivamente hemos hecho una serie de consultas y nos han hecho las orientaciones del caso. Así es que estamos viendo la parte presupuestal para poder también disponer de pruebas antigénicas, además de las pruebas moleculares y las pruebas rápidas. Y con respecto a la segunda pregunta,
El Ministerio de Salud da indicaciones basadas en hechos. La mortalidad de las personas mayores es 8 veces más la mortalidad de las personas de 30 a 59 años de edad. 8 veces más. El Ministerio de Salud considera que las personas mayores y las personas que tienen comorbilidades no deben salir de casa. Si la persona, por asuntos de salud mental, como a todos nos sucede, va a hacer una caminata, la caminata debe estar restringida a 1 hora de duración, alrededor de 5 cuadras alrededor de su domicilio. Si es que la persona tuviera alguna dificultad de salud, es importante que salga con una persona que le acompañe. Y la persona debe llevar todas las medidas de seguridad que ya conocemos. Es decir, debe llevar su mascarilla, debe llevar todo lo necesario para no entrar en contacto para las personas. Es decir, su gel, su alcohol, lo que sea necesario para protegerse. Debe caminar por zonas donde no hay otras personas. Tiene que ir mirando su desplazamiento y si hay personas, ir a otro lugar. No debemos ir a lugares llenos de personas, ninguno. Ni los adultos mayores ni los menores, porque donde hay aglomeraciones la posibilidad de contagio es mucho mayor. En el caso de la persona mayor, el desplazamiento debe hacerse en zonas donde no haya congestión. No es recomendable ir a zonas congestionadas. Y una sugerencia es escoger un horario adecuado para que pueda la persona desplazarse. La indicación del Ministerio de Salud se basa en asuntos vinculados con algo tan delicado como la pérdida de la vida. 8 veces más mortalidad en los adultos mayores. Es por eso que nosotros vamos a dar las indicaciones que tenemos que dar. Sí. Y el decreto supremo salió, ¿verdad?, publicado hoy día mismo. Están esas indicaciones por escrito ahí. Siguiente pregunta, América. La ministra de Salud, Pilar Macetti. Con respecto a la segunda ola, Van a hacerle algunos especialistas aseguran que ya es inminente esta llegada. Vamos a escuchar. ¿Qué es lo que se podrá hacer en todo caso con la llegada del verano? Porque controlar a millones de personas que puedan ir a las playas, ¿no? Es imposible. En todo caso, ¿qué medidas se va a tomar llegado el verano? En todo caso, para el ministro, ¿cuánto se ha avanzado ya para los contratos con las vacunas, ¿no?, que tanto está esperando la población? Gracias. Todos estamos enfrentando diferentes cosas en el mundo. En todo el mundo tenemos muchas personas necesidades de salir a trabajar, de transportarnos, de volar, tenemos necesidad de ir a hacer compras, tenemos necesidad de salir a caminar. Esto es igual en todos los lugares del mundo. En todos los lugares del mundo hay la playa o hay los deportes de diferente tipo con muchas personas juntas. Todos los países del mundo tenemos que efectivamente organizarnos para esto. No podemos tapar el sol con un dedo. Y así como estamos reconociendo que todos necesitamos, por ejemplo, salir a caminar, y nuestros adultos mayores que están en tanto riesgo de vida, de enfermar y morir, les estamos dando alternativas para que puedan caminar, va a ser muy importante que en el paso de las semanas nos empecemos a organizar para una serie de cosas. Por ejemplo, tenemos que mejorar la forma en que las personas nos comportamos cuando vamos a compras. Ya mejoramos los mercados. Sí, ya las personas están yendo a los mercados. Bueno, hubieron unos problemas de audio, pero ya en breves segundos lo van a resolver. Bueno, compañeras, continuamos entonces con las declaraciones de la ministra de Salud, Pilar Macetti. Escuchemos. Les decía, ya hemos mejorado en los mercados. Vamos a tener que empezar playa. Vamos a tener que ver. Bueno, aún continuamos con los problemas de audio con la ministra de Salud, pero vamos a tratar de acercarnos para poder tenerlo. Bueno, ya tenemos nuevamente el audio de la ministra. Nuestras zonas de playa. Turnos y horarios para ir a la playa. ¿Seguimos? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Les decía, tenemos que empezar a organizarnos para el tiempo de playa. Es inevitable que la gente salga. Es imposible que logremos contener, ¿verdad? Ok. Eso no quiere decir que hagamos las cosas de cualquier manera.
porque ya hemos visto lo que sucede cuando hacemos las cosas de cualquier manera y los riesgos para la vida, y hemos visto cómo sí podemos cambiar, y hemos empezado a ordenarnos todos para ir en el transporte público. Ahora que estamos dando indicaciones, la gente mayor también se va a ordenar con muchísimo cuidado. Estamos empezando a ordenarnos en los mercados y en los centros comerciales. Igualmente, vamos a tener que ordenarnos todos para poder hacer alguna actividad. La sugerencia principal es no arriesgarnos y la vamos a seguir haciendo. Bueno, entonces fueron las palabras de la ministra de Salud, Pilar Macetti, en esta ceremonia en donde el gobierno de Estados Unidos ha donado 250 ventiladores mecánicos al gobierno peruano. Con esta información regresamos a estudios, compañeras. Bien, muchas gracias por esa información a Tiffany Tipiani. Es una donación de 250 ventiladores mecánicos de parte de los Estados Unidos. De hecho, el presidente Donald Trump ha sido diagnosticado positivo a COVID-19 junto a su esposa, la primera dama, y él ha sido trasladado a un hospital militar en Maryland para que pueda ser tratado debido a su avanzada edad y también el sobrepeso, que lo hace una persona de alto riesgo. La edad, el sobrepeso. Pero han hablado de dos temas importantes en esa conferencia de prensa. Una sobre la segunda ola o la posibilidad de una segunda ola. La ministra Macetti ha mencionado que se está evaluando esa posibilidad desde ya, porque ha sucedido en otros países y obviamente nosotros no somos la excepción. Y sobre el caso Richard Cisneros, que está con detención preliminar, y el ministro Martos, el presidente del Consejo de Ministros, ha mencionado que no están de acuerdo porque de alguna manera una persona debe ser privada de su libertad cuando es sentenciada o es probado su delito. Textualmente ha dicho, primero se detiene a la persona y luego se investiga. Esa es la opinión del Premier. Vamos ahora a conversar con Liz Reyes, ¿sí? Especialista financiera y de negocios, sobre esta reprogramación de deudas bancarias, ¿no? Después de un acuerdo que se logró ayer entre la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, y los presidentes de la Comisión de Economía y Defensa del Consumidor del Congreso, se ha llegado a este acuerdo consensuado y vamos a ver los detalles. Buenos días, señora Liz Reyes, bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, este trabajo que hemos visto ayer por parte tanto del Ejecutivo como el Legislativo ha combinado de alguna manera ambas propuestas. Es el mejor trabajo que se ha podido llegar de alguna manera, ¿va a beneficiar a la mayor cantidad de peruanos? Más o menos estamos hablando de más de 7 millones de peruanos, así que es una buena noticia en realidad, ¿no? Porque antes de este tema que se ha aprobado anoche, estábamos hablando de una condonación de los gastos alrededor de la deuda principal, ¿no? Era eso lo que proponía el legislativo. Pero ahora estamos hablando de algo más, ¿no? Estamos hablando ya, de hecho está ordenado, ¿no? Para MIPES, para personas que, para créditos personales, consumo, hipotecarios, vehiculares. Realmente suena muy interesante la propuesta y definitivamente se van a beneficiar varios y si habían dudas se va a ayudar a cualquier persona que de repente sí tiene las posibilidades de pagar. Con esto en realidad pareciera que no, porque los montos no son tan altos, ¿no? Estamos hablando de montos menores. Claro, estamos hablando, por ejemplo, para créditos vehiculares no mayor a 50.000 soles, ¿no? A 50.000 soles. A 50.000 soles. Para créditos de consumo y personales, menor o igual a 10.000 soles. A 10.000 soles, ajá. Hipotecarios, menor a 250.000 soles. Así es. Y las MIPES, no mayor a 20.000 soles. A 20.000 soles. Exacto, sí cumple con otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, para el hipotecario no tiene que haber un crédito de vivienda, por ejemplo, ¿no? ¿Perdón? ¿Cuáles otras condiciones? En el caso del hipotecario, por ejemplo, no puede tener un crédito mi vivienda y tiene que ser una primera vivienda, ¿no? Es para hipotecario para vivienda, no es para otra cosa. En el caso de créditos personales, ¿no? O más bien, claro, para créditos personales no debe ser mayor a 10.000 soles, por ejemplo, ¿no? Y no debe tener ninguna carga tributaria esta persona tampoco. Igual en el tema de las MIPES, que no debe ser mayor a 20.000 soles, no debería haber sido beneficiado con un tema de Reactiva Perú, de FAE Perú, ¿no? O algún otro beneficio que en adelante el gobierno
pueda sacar. Ahora, esos son algunos requisitos de pronto. Sí, hay otro punto importante en esta norma que fue exonerada de segunda votación en el Parlamento y que debiera ser promulgada por el presidente en los próximos días, y es que el deudor tiene que tener una buena calificación o se dice en problema potencial. ¿Qué significa esto? A ver, lo que pasa es que en el sistema tenemos calificaciones de riesgo, ¿no? Entonces tenemos normal, tenemos con problemas potenciales, deficiente, dudoso, pérdida. Entonces, estas calificaciones van de acuerdo a el tiempo que se toma la persona en pagar su deuda. Si de repente te toma más de 7 días, ya pasaste el tema de normal, ¿no? O sea, el normal es hasta 7 días. Ya estás en el octavo, entre el octavo y 30 días ya estás en un tema de problemas potenciales. Entonces, este tema que estamos hablando se refiere a o estás en normal o estás con problemas potenciales, o sea, no has podido pagar hasta 30 días, ¿no? Ya lo demás ya son mayor cantidad de tiempo, estamos hablando de 60 días hasta 120 días en pérdida, ¿no? Son claro, otras pero hay situaciones. gente que, por Entonces, ejemplo, está aceptando hasta ese estatus. Hay personas que no han podido asumir el pago del crédito prácticamente desde que empezó esta pandemia, ¿no? Para ellos entonces no estaría considerado este programa. En realidad es hasta agosto, ¿no? O sea, previo a esta aprobación, que no hayan podido pagar hasta agosto, hasta fines de agosto. Claro, pero... Previo a esta aprobación. Pero, digamos, eso va a quedar claro porque... digamos, hay personas que no han podido pagar, que han empezado a tener problemas y que han tratado de refinanciar o de dar a conocer a su entidad bancaria que han tenido problemas, mientras otros simplemente han dejado de pagar por lo mismo, pero no le han dado a conocer a su entidad bancaria qué es lo que está sucediendo. Entonces, ambos casos van a poder aplicar o no, porque hay diferencias, ¿no? Ajá, muy interesante tu pregunta. Acá hay un tema primero que tenemos que tener claro, y acabas de mencionar la palabra refinanciar. Y refinanciar es otra cosa distinta a lo que es reprogramar. Justo ahora de lo que estamos hablando es de la reprogramación, y de lo que se ha aprobado es reprogramación, ¿no? Y muchas personas dicen, bueno, yo quiero refinanciar, y hablan como si fuese lo mismo. En realidad el refinanciamiento es más complicado porque ahí estamos hablando de un cambio de términos en los contratos, pero ya no estarías en un estatus con problemas potenciales o deficiente, sino estarías en un estatus de pérdida en las centrales de riesgo. Y eso obviamente a nadie le conviene, porque va a haber un momento en que alguien necesite un crédito y no lo va a poder tener porque estás mal en la central de riesgo. Claro, hay un tiempo que tienes, unas condiciones que hay que cumplir, un tiempo que tiene que pasar para que puedas volver a tener uno, pero ya estás mal calificado. Y eso en la SBS no se borra, ¿no? Ahí se queda, ya te quedas con esa nota, con esa calificación. Ok, importante entonces esta diferencia, porque no hablamos importante esta diferencia que nos hace, porque no hablamos de refinanciamiento, sino solo de reprogramación, que son cosas distintas. Exacto. Son totalmente distintas. Entonces, si la persona, como tú bien dices, tiene una deuda y dice, bueno, ¿va a aplicar, no va a aplicar? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo no puedo pagar. Entonces, ¿qué hace esta persona? Simplemente no conversa con el banco o simplemente si lo hace, dice, quiero refinanciar. Y el banco va a tomar lo que el cliente le pide. Va a decir, ok, refinancia. Y va a pasar lo que te comentaba hace un momento. Entonces, el tema es que el cliente, las personas, tenemos que conocer claramente esa diferencia ante todo y solicitar la reprogramación, las facilidades que el banco te puede dar, ¿no? Con este tema de esta reprogramación de deuda, hay un tema de congelamiento previo, ¿no? Hasta 90 días, o sea que no has podido pagar, ¿no? Y se debe notar pues que fue por la pandemia que no pudiste pagar, ¿no? Eso es lo que quiere notar el banco. Okay. Entonces, tiene que negociar con el banco, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que ya reprogramó? Es decir, a estas alturas, antes de esta ley, ¿qué pasa con la gente que sí se preocupó de hablar con su entidad bancaria y de reprogramarse? Claro, porque al inicio de esto se dio la posibilidad de que tú pudieras congelar, dejar de pagar por 30, 60 o hasta 90 días, ¿no? ¿Qué sucede en estos casos? Lo que pasa es que es un tema de negociar con el banco. Yo siempre menciono, hay que negociar con el banco. Me dicen a veces, ¿a qué te refieres con eso, de negociar con el banco? Bueno, podemos ir a la entidad bancaria y decirle, tengo esta situación,
yo lo reprogramé, pero quiero volver a hacerlo y beneficiarme de esto que está ocurriendo. Se conversa con el banco y se vuelven a poner nuevos términos, ¿no?, respecto a la reprogramación para que se vea beneficiado, en este caso con lo nuevo que está pasando, ¿no?, con lo nuevo que se ha aprobado. Bien, muchas gracias, Elis Reyes, especialista financiera y de negocios, explicándonos un poco esta reprogramación de deudas bancarias. Es importante que cuando salga promulgada la ley se lea bien, se entienda bien cuáles son las condiciones, porque como estamos explicando esta mañana, no es para todos, no es por grandes montos, estamos hablando de créditos hipotecarios por menos de 250.000 soles, ¿no?, personales o de consumo por menores a 10.000 soles también. Entonces hay unos límites ahí importantes que hay que considerar al momento de acogerse a esta nueva legislación. Liz, ¿quieres decir algo para ya terminar? Sí, justo quería decirles algo un poquito para aclarar con un ejemplo esta situación que se está aprobando. Por ejemplo, estamos hablando de pagos insolutos, y ese es un término que van a ver las personas, van a decir, ¿qué es esto, no? O sea, no puedo pagar, ya reprogramé con el banco, no puedo pagar, ¿qué hago con esto? Ok, reprogramo otra vez con el banco, y si yo cumplo con la tercera parte de lo que yo reprograme, es decir, me voy con un ejemplo, yo reprogramo en 12 cuotas de lo que no puedo pagar porque tengo un saldo que no puedo pagar, repito. Entonces, lo hago en 12 cuotas. Pero yo puedo pagar hasta la tercera, porque en la cuarta yo venía pagando esa nueva reprogramación que voy a hacer, pero en la cuarta ya no puedo. Entonces, cuando es un crédito personal de consumo, lo que va a hacer el gobierno es poder responder, ¿no? Va a reactivar, de pronto va a activar este tema de la programación, lo que estamos hablando, ¿no? Y va a ayudar, digamos, colocando hasta el 40% cuando es, digamos, la tercera parte que ha podido pagar. Pero si ha pagado hasta la segunda, hasta los 2/3 en todo caso, o sea, hasta los 2/3, porque estamos dividiendo esa programación de 12 meses, pudo pagar hasta, no sé, 7 cuotas, por ejemplo, pero en la octava ya no puede. Entonces, el banco igual puede responder con el gobierno pagando el 80%. Bien, muchas gracias, Elis Reyes, especialista financiera y de negocios. Pausa y regresamos con la posición de la SUNEDU respecto de este escándalo que ha sucedido en el examen virtual, el primer examen virtual de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No se mueva, volvemos. 8 de la mañana con 41 minutos. Recuerde que estamos en simultáneo por Nacional y en medio de muy serias denuncias de plagio y de que no se tomaron las medidas lo suficientemente fuertes como para asegurar que el primer examen virtual de la San Marcos no promueva, digamos, un ambiente de inseguridad para los propios postulantes y que todos pudieran tener acceso, la SUNEDU se pronuncia a través del siguiente comunicado. Ahí lo tenemos, justamente ahí lo tenemos en pantalla, lo vamos a compartir con ustedes. Y dice: SUNEDU investigará presuntas irregularidades en examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La Dirección de Supervisión de la SUNEDU, ¿no?, ante las denuncias sobre faltas de seguridad presentadas durante la realización de dicho examen de admisión, considera que existen suficientes indicios para iniciar una indagación de oficio. Por ello, debido a las múltiples denuncias de problemas de conectividad, de algunos que no han podido culminar la evaluación y de una posible transmisión en vivo de la evaluación, la SUNEDU realizará acciones de supervisión a fin de verificar si el proceso de admisión ha respetado o tomado medidas para asegurar que la asignación de vacantes respete la lógica de publicidad y mérito conforme lo establece el artículo 98 de la ley universitaria. La SUNEDU, dice este comunicado, condena cualquier acto que vaya en contra de la ética y promueva el plagio, más aún en jóvenes que aspiran a formar parte de la comunidad universitaria. Bueno, y al final menciona que con el objetivo de salvaguardar los derechos de los estudiantes, la SUNEDU invoca a los jóvenes postulantes a ingresar su denuncia mediante la plataforma SUNEDU en línea, a fin de viabilizar sus denuncias sobre el hecho. Bien, vamos a hablar con el secretario general de la SUNEDU, Joseph Dyer, ¿no? Ya se encuentra con nosotros. Señor Dyer, buenos días, bienvenido a Diálogo Abierto. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días,
Carla y Perla, un gusto estar nuevamente con ustedes. Igualmente. ¿Qué fue lo que, digamos, sucedió en ese examen que ha sido todo un escándalo, ¿no? Se ha visto en las redes sociales las capturas de pantalla de las preguntas, cómo se les iban pasando las respuestas también, y además la denuncia de jóvenes que no han podido tener acceso a Internet y por ende no han podido postular. Efectivamente, hay una serie de cuestiones que hacen necesario que SUNEDU inicie indagaciones con la universidad, tanto las denuncias en redes sociales cuanto las que hemos recibido en la institución, hacen que como una institución reguladora, como una entidad pública, tengamos que iniciar indagaciones y pedir información a la universidad sobre la concepción del examen, su implementación y si se han tomado todas las medidas del caso para que este se pueda llevar con, digamos, normalidad y regularidad. Yo quisiera decir, si ustedes me permiten, que el San Marcos es la 7ª universidad pública que está tomando exámenes de admisión virtuales. Por lo tanto, es una práctica que en estas circunstancias es posible ser tomada. Entendemos que la universidad ha hecho los esfuerzos como para que el examen se desarrolle con normalidad, pero si esto no ha ocurrido, nosotros pues investigaremos y ellos tendrán que darnos la información que les solicité. Ahora, señor Dyer, ¿cuáles son los indicios para ustedes más importantes como para iniciar una investigación? Y yo sé que no pueden adelantar una opinión en esta investigación, pero lo que se está pidiendo es un nuevo examen de admisión. Bueno, nosotros en este momento creo que es muy prematuro como para pronunciarnos sobre esa posibilidad. Lo que sí estamos haciendo es efectivamente pedirle a la universidad que demuestre que ha tomado todas las medidas del caso. Nos preocupa mucho efectivamente estas capturas de pantalla y estas cuestiones que hemos visto en redes y nos preocupan en dos sentidos, ¿no? En primer lugar, si es que no estuvieran tomadas las medidas para evitarlo, pero en segundo lugar, y esto quisiera resaltarlo, SUNEDU condena toda falta a la ética y todo intento de plagio que eventualmente haya podido ocurrir, sobre todo en una juventud que quiere incorporarse al sistema universitario. Ayer conversábamos con una representante de la comunidad estudiantil de nombre Nilda Quito León, que es la secretaria de Defensa Legal y Derechos Humanos de la Universidad San Marcos, y ella nos explicaba que se habían comunicado tanto con el Ministerio de Educación como con la SUNEDU a través de un oficio, me parece, donde solicitaban y advertían, donde solicitaban que el examen sea descentralizado, que sea de manera presencial. Y en segundo lugar, donde advertían de esta situación, que la universidad no mostraba las garantías necesarias como para que sea un examen seguro por un lado y por otro lado todos tengan acceso por el tema del Internet, y que en el caso de la SUNEDU nunca recibieron una respuesta. Nosotros, como digo, bueno, en primer lugar, los exámenes de admisión forman parte de la autonomía universitaria. Nosotros nos hemos reunido con algunos estudiantes, hemos recibido las denuncias. No podíamos ciertamente ser veedores de un examen de admisión, puesto que somos la entidad que supervisa, la entidad central que supervisa la calidad, pero si ha ocurrido algún tipo de irregularidad, indudablemente nosotros nos pronunciaremos. Pero quiero volver a insistir, no es el primer examen virtual de admisión que se da en las universidades públicas, y hasta donde hemos visto el proceso, la universidad había tomado, digamos, precauciones razonables. Si esto no ha ocurrido en la implementación, es algo que podremos saber luego de las indagaciones, investigaciones que ya hemos requerido a la universidad. Ahora, para tener una referencia, usted mencionaba que la Universidad San Marcos es una de 8 universidades que ya iniciaron los exámenes en línea, de manera virtual. ¿Cómo se ha llevado a cabo el resto de universidades y si el resto de universidades ha tenido también recursos? Porque, digamos, para tener un referente, ¿no? ¿Y cuáles son esas universidades?
Bueno, la lista de las universidades se las podemos hacer llegar de inmediato. ¿Son privadas cierto es que o efectivamente públicas? ¿Son privadas o públicas? No, estoy hablando de universidades públicas. Okay. En universidades privadas, por supuesto, también se ha llevado el examen de admisión virtual, pero lo que quería señalar es que dentro del sistema universitario de universidades públicas ya hemos tenido esta experiencia y se ha desarrollado sin esta cantidad, digamos, de denuncias a través de redes sociales y medios que también, repito, han llegado a la SUNEDU. Por eso hemos decidido actuar, hemos pedido información a la universidad y vamos a hacer las indagaciones que sean pertinentes. Ahora, la Universidad San Marcos, un poquito que deslinda responsabilidades sobre este tema. Ustedes no sé si han tenido acceso al comunicado que ha emitido la propia universidad. Hemos visto el comunicado público que ha emitido la universidad. La universidad está hablando de las medidas que ha tomado, que justamente señalé yo hace un momento, pero en lo que se refiere al oficio que han recibido, al requerimiento de información que les hemos dado, tendrán que explicar y demostrar que efectivamente eso que dicen en su comunicado público es así. Pero el otro aspecto de esta situación, que también quisiera recalcarlo, es que hay que condenar todo intento de plagio y todo intento de falta a la ética de si es que esas preguntas que se han visto son del examen, a quienes las hayan difundido. Déjeme que insista, de las otras universidades públicas, ¿también ha habido denuncias de plagio o todo se ha dado con normalidad o no se ha conocido nada al respecto? En líneas generales se ha dado con normalidad. Como decía hace un momento, no hemos tenido este nivel de denuncias. Es decir, sí ha habido denuncias. O sea, para dejarlo claro. Claro. Todo digamos, en este momento siempre hay algún tipo de cuestión que puede, digamos, fallar en el uso de la tecnología. Ahora mismo se nos podría caer esta conexión que tenemos. Repito, no han habido denuncias de este nivel. ¿Se podría declarar un examen de admisión como nulo si la cantidad de plagios es centenares, miles? Una opinión en ese sentido tendría que darse una vez terminadas las investigaciones. No, pero ¿qué dice, digamos, la normatividad, ¿no? Entiendo que este proceso es virtual, es nuevo, las universidades recién se están adecuando, pero ¿qué dice la normatividad? No quiere decir que eso se vaya a aplicar a la Universidad San Marcos. No lo estoy preguntando así. Lo que pregunto es, en líneas generales, si un examen de admisión tiene demasiadas denuncias por plagio, estamos hablando de centenares de denuncias o tal vez miles de denuncias de plagio y con las capturas de pantalla y esto, ¿podría declararse el examen nulo o cuál sería la sanción? Como todo proceso de supervisión, un proceso de supervisión podría terminar en una sanción. Esa sanción podría recomendar que la universidad tomara medidas quizás, digamos, similares a las que ustedes están mencionando, pero también existe, por supuesto, la autonomía universitaria y las universidades o la universidad podría también decidir en ese sentido. Pero insisto, yo quisiera también darle calma a la población, darle calma a los estudiantes que han dado el examen y que lo han dado bien y que no han tenido estos problemas y que no están metidos en estas posibles irregularidades. Estamos iniciando investigación, estamos iniciando indagaciones. Para la SUNEDU, la comunidad universitaria es lo esencial y preferiría no adelantar opinión en este sentido. Ahora, señor Dyer, lo que pasa es que estamos hablando de más de 8.000 postulantes que rindieron la evaluación virtual de admisión. O sea, son 8.000. ¿Qué pasaría si el 50% no lo ha dado bien, no ha terminado, hay denuncias? En ese sentido, ¿la SUNEDU se puede pronunciar o no? Es bien directa la pregunta. ¿La SUNEDU se puede pronunciar al respecto? Si hubiera digamos, un no cumplimiento de algo señalado en la ley universitaria, como que, por ejemplo, el examen de admisión tiene que ser un concurso público de méritos,
Si pudiéramos determinar que eso en efecto no se ha desarrollado, efectivamente podría venir una sanción en ese sentido. Pero yo quiero insistir, ayer han dado el examen 8.000 estudiantes, hoy lo están dando 7.000. Tenemos una cantidad importante de denuncias, pero también habría que contextualizarlas y ponerlas en el número correcto para poder saber exactamente su impacto. Acá nos está llegando información a través de las redes que dice, ahora están demorando en aceptar en la videoconferencia y ya falta media hora para el examen de admisión en la San Marcos. En este segundo día de evaluación, y la persona que nos escribe es de Elisa Bautista. O sea, continúan reportando inconvenientes, ¿no? Este es seguramente seguirán reportando inconvenientes, y por eso es que la SUNEDU ha iniciado estas acciones de indagación para requerir información a la universidad. Muy bien, y si siguen los problemas y la gente que nos está escuchando en estos momentos, llámese padres o alumnos, ¿dónde pueden escribir a la SUNEDU para poder hacer estas denuncias? Tenemos en nuestra página web, en nuestro portal web, SUNEDU en línea. También tenemos allí una posibilidad de hacer denuncias en línea para poder nosotros tener acceso a las posibles situaciones que se estén presentando. De hecho, en el comunicado lo señalamos así. Absolutamente todas las universidades están dando exámenes de admisión virtuales, porque ayer esta señorita representante de la Universidad San Marcos, estudiante, nos decía que, por ejemplo, la UNAM, en el caso de la UNAM, había sido presencial, con distanciamiento social, descentralizado. Eso es una cuestión que tienen que decidir las propias universidades en función de su autonomía, solicitando, por supuesto, el permiso correspondiente al Ministerio de Salud, que da el protocolo para este tipo de casos. Entonces, ¿sí se podía hacer un examen presencial con las medidas de bioseguridad? Tendríamos que ver el caso específico, porque la universidad que usted menciona es una universidad con, digamos, probablemente el 10 o el 15% de postulantes que estamos viendo en este caso. Sin duda. Muy bien, muchísimas gracias, señor Dyer, por haber estado con nosotros y, digamos, darnos más luces de lo que puede o no hacer la SUNEDU en esta investigación, y vamos a estar esperando cuáles son esos resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes. A Joseph Dyer, representante de la SUNEDU. 8 de la mañana con 56 minutos, pausa en Diálogo Abierto y regresamos con más. Minutos. Recuerde que estamos en simultáneo por Nacional 103.9. Es hora de hablar de las detenciones del día de ayer. Varios exfuncionarios del Ministerio de Cultura y 3 personas del círculo íntimo del presidente de la República, que eran del círculo íntimo del presidente de la República, fueron detenidas de manera preliminar por 7 días. Se encuentran ahora en la prefectura, y dentro de estos detenidos se encuentra la exsecretaria general de Palacio, Miriam Roca, el ex consejero del presidente Óscar Vázquez y la ex asistente del jefe de Estado, Karen Roca, quienes fueron arrestados el día de ayer junto a Richard Cisneros, ¿no?, que también está involucrado. Entre otros, porque me parece que han sido varios. Sí, ¿no? Son 9 personas. Como digo, los demás son exfuncionarios del Ministerio de Cultura que, según las indagaciones preliminares, porque todo esto está en una fase preliminar, ojo, no hay ninguna sentencia todavía, ni siquiera ha empezado un juicio, pero según las investigaciones preliminares, estas personas, se está investigando si es que estas personas tuvieron que ver o no con la contratación directa de este señor Richard Cisneros, hasta por un monto de, me parece, más de 150.000 soles desde el año 2018 en el Ministerio de Cultura. Pasaron varios ministros de Cultura y el señor Cisneros seguía siendo contratado por distintos montos que hacían un total de más de 150.000 soles. Bueno, el pronóstico de pena, ojo, es no menor de 6 ni mayor de 15 años en la investigación por sus cuestionados contratos con el Estado. Justamente vamos a hablar con James Rodríguez López. Él es abogado penalista y vamos a hablar si es precisamente esta la tipificación del delito
¿Qué se está buscando precisamente con esta detención preliminar? Algunos especialistas han mencionado que es desmesurado, si sienta precedente o no. Señor Rodríguez, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido a Diálogo Abierto. Muy buenos días, señorita Carla y señorita Perla. Siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias. Igualmente, doctor. Bueno, hablamos de delitos bastante complicados, ¿no? Delicados. Estamos hablando de colusión agravada, presunta negociación incompatible. En el caso de la señora Miriam Morales, que fue la exsecretaria general de Palacio, hablamos de, además, presunta obstrucción a la justicia y ocultamiento real. En el caso de Óscar Vázquez, también obstrucción a la justicia. Y en el caso de Karen Roca, ocultamiento real y falsedad genérica. ¿Usted considera, doctor, que existen los suficientes elementos de convicción como para tener detenidas preliminarmente a todas estas personas, más el señor Cisneros, más los exfuncionarios del Ministerio de Cultura? Yo considero que procesalmente la decisión del Ministerio Público en solicitar al juzgado de investigación preparatoria la detención preliminar de las personas implicadas en este caso es una decisión amparada no solamente en la Constitución, sino también en la legislación peruana. Esto se ha debido, en realidad, a que cuando se realizó la primera incautación en algunos domicilios de las personas que se encuentran ahora involucradas, se han encontrado diversos documentos que los implican entre ellos mismos. Asimismo, los correos electrónicos que han sido borrados por las personas investigadas, que es de dominio público, en donde el Ministerio Público, a través de una pericia, ha podido determinar que se habrían borrado miles de correos electrónicos, al parecer, todo indica que sí, con la finalidad de poder ocultar a una cierta información que la autoridad correspondiente así lo solicitaba. De igual forma, no olvidemos, señorita Carla y señorita Perla, que ya se han abierto las fronteras de nuestro país, el cual va a suceder a cada 2 días, entonces va a ser muy fácil de que una persona pueda viajar al extranjero si en alguna de esas personas así lo hubiese considerado, tratando de evitar algún tipo de, digamos, presencia en esta investigación y después presentar una solicitud de extradición, resulta muy costoso y muy oneroso, no solamente al Estado peruano, sino también el hecho de repatriarlo ya trunca, obstaculiza una investigación, en este caso fiscal y judicial. Considero de que sí se han dado los elementos de convicción, la fuerza de la ley, porque aquí estamos hablando de dinero del Estado peruano. Si bien es cierto, se ha determinado de forma clara y evidente, la Contraloría así lo ha hecho, de que han sido contratos dirigidos e innecesarios que se le habría dado al señor Richard Cisneros, con la finalidad, obviamente, de, digamos, favorecerlo en estas supuestas asesorías o trabajos al Ministerio de Cultura, que también se ha demostrado que casi el 95% de estos trabajos nunca se llegaron a realizar de forma fehaciente y de forma evidente en favor, digamos, del Ministerio de Cultura, ¿no? Sí, está claro que a mayor nivel de rango de cargo público, me refiero, mientras más alto es el cargo público, mayor es el perjuicio para el Estado en caso se compruebe que se ha cometido este tipo de delitos. Pero hay quienes sostienen que esta medida de prisión preliminar es excesiva y que, por ejemplo, se pudieron aplicar otras medidas como impedimentos de salida del país, por ejemplo. Sí, hubiera sido también bueno lo que usted me dice, ¿no? Pero considero de que la detención preliminar es importante en una investigación de corrupción de funcionarios. No estamos hablando de un delito de bagatela, estamos hablando de un delito donde han participado múltiples personas de diferente nivel de decisión y de influencia. También no olvidemos, señorita Carla y Perla, de que estas personas, al haber trabajado tanto tiempo con el presidente de la República, en su entorno más personal, ellos tienen pues contactos a nivel político y a nivel administrativo, ¿no? Para poder de una forma u otra tratar de evadir la acción de la justicia. Ahora, en doctor, consecuencia, considero de que es una decisión bastante bien tomada, obviamente fuerte, recia, pero respaldada por la legislación peruana. Doctor, pero
aquí nuevamente se pone en tela de juicio, más allá que sea el caso Richard Cisneros, o sea un caso u otro caso, justamente las detenciones preliminares y todas esas detenciones antes de presentar siquiera los fajos o los procesos o los documentos para iniciar un proceso. Porque se supone que alguien es inocente, se supone, ¿no? Que alguien es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero parece ser que la estrategia en nuestro país de los fiscales ha cambiado y se cree que todos son culpables y lo que se tiene que demostrar es la inocencia. Le digo esto en términos generales, ¿sabes? Hablando de en todas las fiscalías y cuál es el procedimiento, sobre todo cuando tienen que ver con casos políticos, básicamente. O sea, parece ser eso. Sí, es posible de que la decisión de la Fiscalía a la ciudadanía le parezca un poco excesiva, pero hay un principio jurídico. Dura ex lex, sec ex lex. La ley es dura, pero es la ley. Y las instituciones, en este caso el Ministerio Público y el Poder Judicial, deben hacer su labor con fuerza porque creemos, y considero como abogado, de que es importante también esclarecer los hechos, luchar contra la corrupción y que si se encuentran personas que están comprometidas en una investigación tan delicada como es el manejo de los recursos públicos, con contratos dirigidos, innecesarios, y que han sido involucradas personas de nivel bajo, intermedio y alto, obviamente que las investigaciones se va a poder determinar algún tipo de responsabilidad a la más alta jerarquía. Considero de que, si bien es cierto, es una medida fuerte, es una medida finalmente necesaria, porque dentro de las declaraciones que se habían tomado en los primeros momentos se encuentran grandes contradicciones en las propias declaraciones. Y no olvidemos lo que ha manifestado el señor Richard Cisneros dentro de sus declaraciones, que ya toda la ciudadanía ha escuchado, de que él tiene más de 200 audios, supuestamente, del presidente de la República, y que no los ha puesto a disposición de la autoridad. Entonces considero que es el momento de que si el señor Cisneros considera de que es inocente, poner toda esta actividad probatoria en manos de las autoridades para que puedan ser develados realmente lo que ha sucedido en este caso, obviamente, de colusión agravada, donde todas las personas investigadas, al parecer, se habrían puesto de acuerdo para poder perjudicar no solamente al Estado peruano, sino también, digamos, tratar de ocultar esta investigación. Doctor. No olvidemos que se han borrado miles de correos, no olvidemos de que en realidad el señor Cisneros, de acuerdo a las versiones de los peritajes, no habría ingresado en 2 oportunidades, habría ingresado en 6 oportunidades. Pero acá vamos a la parte importante. Puede haber ingresado 10 veces, pero el hecho de negarlo ya genera una duda en el investigador. Doctor, hay una parte que me parece importante leer, ¿no? En esta solicitud que hace la Fiscalía, se señala que se tendría una amplia malla de contactos de alto nivel, como es el propio presidente de la República. Estoy leyendo textualmente lo que le dice la Fiscalía, ojo. Como se habría advertido de las declaraciones del aspirante a colaborador y testigo protegido, así como en los demás testimonios que han mencionado de dicha cercanía y confianza. Además, debe precisarse que, estando a los audios difundidos en el Congreso de la República, habrían pactado reuniones o llamadas con testigos, lo cual acarrea un peligro de obstrucción a la justicia. Y lo que también ha dicho la fiscal Yani Sánchez, por ejemplo, para la detención de Miriam Morales, es que habría influenciado en los coimputados y testigos a fin de coordinar la forma como deben declarar ante la presente investigación fiscal para evadir la acción de la justicia. Yo quería ir un poco más allá y preguntar, ¿la prisión preliminar se puede utilizar como un método de investigación de parte de la Fiscalía? Muchas veces se dice que en casos tan delicados se les da esa detención preliminar para, de alguna manera, quebrar a los detenidos, hacerlos hablar, buscar algún tipo de colaboración eficaz a cambio de una libertad, por ejemplo. Pero ¿se puede utilizar una prisión preliminar como método de investigación de parte del Ministerio Público? Considero que no, apreciada
Perla, pero considero también de que si se encuentra estipulado dentro de la legislación una detención preliminar, es algo legal lo que está procediendo el Ministerio Público con autorización del Poder Judicial, porque no es solamente una decisión del fiscal, de la fiscal Sánchez, sino que procesalmente la fiscal Sánchez solicita a la juez de investigación preparatoria debidamente fundamentado la necesidad de una detención preliminar por 7 días. Y allí es muy bien lo que acabamos de escuchar, los fundamentos hablan de la obstaculización a la justicia, hablan de influenciar a diversos testigos, hablan de haber sido pues partícipes, de haber borrado correos, de haber alterado la información y otras cosas más a nivel de contactos políticos. Entonces, si bien es cierto, ¿no? Es una decisión fuerte, una decisión dura, porque lamentablemente estar privado de la libertad viene a ser lo más preciado de un ser humano, la libertad y la vida. Considero de que es una necesidad en este momento, frente a lo que la población ha escuchado, necesariamente importante la actividad procesal del Ministerio Público para poder tener toda la información necesaria. Y si bien es cierto, algunos dicen de los investigados que son inocentes, es el momento de desvincularse procesalmente de los graves hechos de investigación. Doctor. O si es todo lo contrario, el Ministerio Público, una vez terminado este periodo de 7 días de detención preliminar, estoy más que seguro que va a solicitar la prisión preventiva de más de uno de los investigados, siempre y cuando se comprueben con actividad probatoria o con elemento de convicción su participación en los hechos investigados tan graves. Ayer la fiscal Jenny Huachillo, de la primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, declaraba ante la prensa que habían enviado un oficio a la fiscal de la Nación para que se pueda investigar al presidente de la República. Es cierto, el presidente de la República está protegido constitucionalmente la institución presidencial. El presidente de la República en este periodo, cuando él es presidente, puede ser incluido en la investigación, pero de ninguna manera, de acuerdo a la Constitución, puede ser acusado o enjuiciado hasta que termine su periodo presidencial, porque justamente lo que busca la Constitución o lo que busca la ley es la continuidad del gobierno. Si el presidente Vizcarra en su momento es incluido e investigado, podría de alguna forma serlo en este momento. Claro, pero no puede ser ni denunciado, ni acusado, y menos enjuiciado. Ok, pero ¿qué implica, doctor, pero qué implica eso? Porque efectivamente ya Perla citó a una fiscal, pero también la fiscal de la Nación ha señalado que se encuentra evaluando la situación legal del mandatario y el presidente habría sido el enlace de Richard Cisneros para suscribir los contratos con Cultura según la Fiscalía. Entonces, esa figura, ¿qué implica? Ok, ya, no puede ser investigado mientras dure su mandato, pero ¿eso qué implica? Él puede ser tomado en este momento como testigo, puede tomarse su declaración. El fiscal encargado del caso, en este caso la doctora Sánchez, pudiera solicitar al presidente de la República una fecha y hora para tomarle su declaración en el despacho presidencial. Esa es la forma que el señor presidente puede ser en este momento partícipe de esta investigación. Y una vez concluido su periodo presidencial, si se encontrarían algún tipo de evidencia o actividad probatoria o elemento de convicción, podría ser incluido ya como investigado y después procesado o denunciado, o en todo caso, pues, digamos, enjuiciado en un proceso abierto judicial. Pero en este momento, de acuerdo a la legislación, a mi punto de vista, no puede ser denunciado e empezar un juicio a él como una parte importante de este proceso. Puede tomarse su declaración como testigo u otra forma, pero ya la institución presidencial está bastante bien respaldada. Me gustaría citar algo que recoge esta mañana La República respecto de a este aspirante a colaborador eficaz y testigo protegido. Dice que este aspirante a colaborador pertenecería al despacho de la Secretaría General del Ministerio de Cultura y el testigo reservado sería del despacho de la ex titular de Cultura, Patricia Balbuena, dice La República, y que estas manifestaciones fueron corroboradas por la fiscal Yani Sánchez
en el sentido, ¿no?, de que Richard Swing y de las contrataciones del señor Richard Cisneros. ¿De qué penas? Es evidente de que aquí, para tomar esta decisión de la detención preliminar, se ha tenido que valorar las declaraciones del testigo protegido y del aspirante a colaborador eficaz. No olvidemos, Perla, no olvidemos, Carla, que para acogerse a la figura o la institución jurídica de la colaboración eficaz, el colaborador eficaz acepta los cargos, reconoce el delito y una vez empieza a brindar información, lo cual debe ser corroborado judicialmente para que se le tome como tal, es decir, como colaborador eficaz, una vez corroborados los dichos y corroborada la información. Y lo que busca este colaborador eficaz, obviamente, y este testigo protegido, es evitar una sanción dura, porque no estamos hablando de una sanción leve. Estos delitos de colusión agravada tienen penas entre 6 a 15 años. En realidad, bastante grave y muy difícil de poder aceptarlo, ¿no? En el caso de negociación incompatible, ¿de sí, qué pena? La pena es entre 4 a 6 años, pero como estamos hablando de un concurso real de delitos, se toma la pena mayor, el de la colusión agravada, que es entre 6 a 15 años. Ahora, estamos hablando de los 4 principales detenidos, que son Miriam Morales, Richard Cisneros, Karen Roca y Oscar Vázquez, por un lado, y otros investigados que han sido funcionarios del Ministerio de Cultura. Y hay distintos niveles, como usted menciona, y por eso los distintos delitos, y para detenerlos preliminarmente, usted ha mencionado 2 cosas importantes. Uno, el arraigo, y otro, la obstrucción a la justicia. ¿Cuál es cuál o ambos en todos los casos? No en todos los casos es igual, digamos, los elementos de convicción. Para detener a una persona, es importante que las personas, la ciudadanía que nos escucha, necesitamos 3 elementos importantes para dar una prisión preventiva o una detención preliminar. La detención preliminar se da ante la necesidad de una investigación objetiva en casos graves, como en el caso de corrupción de funcionarios o delitos contra el Estado peruano. Para dictar una prisión preventiva se necesitan de forma copulativa, dicho en palabras más sencillas, en forma simultánea, 3 elementos importantes. El primero, la suficiencia probatoria. En palabras sencillas, en que el investigado se encuentre relacionado con la actividad delictiva, haber participado como autor o como cómplice en los hechos investigados. Bien. El segundo, el peligro procesal, lo cual se divide en 2 fuentes, el arraigo domiciliario y el arraigo familiar, o sea, laboral. O el peligro procesal, que también es la obstrucción a la justicia. Entonces, esos elementos sumados finalmente al tercer elemento, que es la pronoxis de pena, que en palabras sencillas viene a ser cuánta pena va a imponer la justicia al investigado si se le encuentra culpable. En este caso debe ser mayor a 4 años. Bien, doctor. En consecuencia, si se dan estos 3 elementos, se declara fundada la prisión preventiva, que definitivamente el Ministerio Público, una vez concluido esta etapa de investigación en la detención preliminar, si se encuentran elementos de convicción de la responsabilidad, de la implicancia en uno o más investigados, va a solicitar seguro la detención preventiva contra Muchas más de uno. gracias al doctor James Rodríguez López, abogado penalista, explicándonos esta mañana las implicancias de este caso, y vamos justamente a tomar contacto en unos instantes más con nuestro compañero Javier Flores, quien se encuentra en los exteriores de la prefectura, hasta donde fueron llevados el día de ayer todos estos detenidos por el caso Cisneros. Debidamente fueron llevados también a medicina legal para confirmar su buen estado de salud, y luego fueron llevados a la prefectura. Dicen que se han tomado todas las medidas de bioseguridad y todo, ¿no? Por el tema de la pandemia. Más adelante me dice mi señor productor que... Sí, más adelante conversaremos con Javier Flores, entonces, desde la prefectura, pero ahora vamos a seguir con nuestro rol de entrevistados, porque tenemos a Rafael Muente Schwartz, presidente de OCIPTEL. ¿Por qué ha crecido el acceso a Internet en el Perú? Obvio, ¿no es cierto? Todos estamos en casa, los chicos, los estudiantes de la universidad que están dando exámenes, ¿no es cierto? Pero tú has hablado con él durante la semana, ¿no? Hablé, sí, claro que sí. Señor Muente, bienvenido nuevamente. ¿Cómo está? TV Perú, esta vez a través de Diálogo Abierto. Buenos días, Carla. ¿Cómo están? Qué gusto.
Bienvenida. Bueno, esto era inevitable, ¿no? El incremento del uso de Internet en casa para quienes tienen el acceso, debido a que ahora todo se hace de manera virtual, se trabaja de manera virtual, se estudia de manera virtual, se reúnen con los amigos de manera virtual, todo se hace virtual. Entonces, háblenos un poco de en cuánto ha sido el crecimiento de acuerdo a esta encuesta residencial de servicios de telecomunicaciones. Sí, sin duda eso está ocurriendo, pero esta encuesta que se hace anualmente por parte de los CITEL a los hogares del Perú con una fiabilidad del 95%, ha sido hecha antes de la pandemia inclusive, o sea, al 2019, y esto ya refleja una tendencia que es bastante evidente, bastante clara, y que sin duda se ha reforzado durante la pandemia. Hoy en día el 76.2% de los hogares peruanos tienen acceso a Internet, ¿no? Y esto es importante verlo porque si vamos unos años antes, al 2012, tenían solamente el 19.8% de los hogares peruanos de acceso a Internet. Así que sí, es una tendencia clara y creciente. Lo que sí es importante mencionar, y creemos que es la gran oportunidad y el gran reto que tenemos como país, es mejorar el acceso en las áreas rurales de nuestro Perú, ¿cierto? Nosotros partimos en el año 2012 de solamente un 2% de las áreas rurales con conectividad a Internet. Hoy en día tenemos 41.5%, sin duda son más de 20 veces, pero aún así es insuficiente para nuestros objetivos nacionales, el que todo el país, todos nuestros compatriotas estén conectados a Internet. Y ahí está el gran reto que tenemos que asumir como país. Ahora, ¿cómo hacer justamente que ese reto no se convierta en algo inalcanzable o que en todo caso sea lo más rápido posible, ¿no? Que todos tengan acceso a Internet desde casa, que los chicos puedan seguir las clases sin problemas, ¿no? Usted, digamos, ustedes como dentro del rol de supervisor y regulador de este sector de telecomunicaciones, ¿cuáles han sido algunas normativas de pronto especiales que han sacado justamente para hacer posible ello? Bueno, tenemos que entender cuáles son los roles y responsabilidades que hay dentro del Estado. El OCITEL lo que hace como organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones es justamente promover que existe inversión privada, porque la inversión justamente lo que hace es que esta se transfiera en infraestructura y conectividad. Y desde esa perspectiva, el OCITEL tiene una larga trayectoria, son 26 años de vida institucional, en la cual ha venido promoviendo competencia y ha venido promoviendo, entre otras cosas, ¿no?, una supervisión, una fiscalización y una protección al usuario frente a la situación de las operadoras. Así que desde la perspectiva del sector privado, que obviamente no va definitivamente a llegar a cada rincón del Perú, porque el sector privado, como sabemos, tiene incentivos económicos para hacerlo, ahí está el OCITEL. Por otro lado, el Estado tiene también un rol que es justamente el rol subsidiario. Y eso implica que donde no llega el sector privado, no hay interés del sector privado para llegar, el Estado es donde tiene que poner el hombro y tiene que llegar a cada rincón del país. Y para eso hay proyectos como la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica o los proyectos de subsidios que genera el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones FITEL que maneja el PRONATEL, ambos en manos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así que ambas acciones tienen que complementarse para poder llegar y tener conectividad en el país. Claro. Recordemos que hoy día la conectividad es mayormente móvil. 74.2% de los hogares tienen acceso a Internet móvil. Y ahí es donde tenemos una fuerte presencia del sector privado. Ahora, ¿cómo de alguna manera, en el marco de su rol supervisor y regulador, por ejemplo, hay normas, ¿no es cierto?, de prestación de servicios, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para que haya una mejor competencia? Es decir, como usuario, a veces nos obligan las empresas a determinados paquetes, ¿no? Y eso seguramente se lo han preguntado muchísimas veces. Ya sé que de alguna manera se ha regulado eso y antes lo que te obligaban como trío, ahora te lo venden como dúo y qué sé yo. Pero ¿hay la posibilidad de que vayan mejorando esos paquetes para que el usuario pueda escoger mejor lo que le convenga y no tener ya paquetes establecidos por la misma empresa? O migrar, por ejemplo, a paquetes más baratos, ¿no?
Absolutamente. Bueno, hay dos normas que quisiera mencionar que han salido publicadas, inclusive la última ha salido publicada hoy día en el Diario Oficial del Peruano. La primera, que ya ha salido también como un proyecto y que seguramente entrará en vigencia muy pronto en el primer trimestre del próximo año, posiblemente en febrero, es el contrato corto. ¿Qué significa esto? Que un contrato como el que estoy mostrando, actualmente tiene 13 páginas que firma el usuario, va a terminar siendo un contrato de solamente 2 páginas, como el que estoy mostrando también. Y esto debido a un estudio que hizo el OCIPTEL, a un trabajo intenso para simplificar las condiciones que los usuarios van a firmar frente al operador y que van a explicarle de una manera muy concisa, muy clara las condiciones principales que está aceptando y que además este contrato va a estar acompañado con una cartilla del OCIPTEL para que todo usuario tenga totalmente claro cuáles son sus derechos, cuáles son también sus obligaciones frente al operador en base al contrato que está firmando. Este es un proyecto que ya ha sido puesto a disposición para poder recibir comentarios y muy próximamente debe ser materia del proceso regulatorio y la aprobación correspondiente del Consejo Directivo. Así que por ahí tenemos un aspecto en el cual estamos empoderando también al usuario, porque el usuario que tiene información puede ejercer mejor sus derechos. Y eso es un poco lo que también promueve la libre competencia. Un usuario que hace mejores elecciones promueve también la libre competencia. La otra norma, que hoy día ha sido publicada en el Peruano y ya está vigente y va a entrar en operación en 60 días, es una norma referida al Internet fijo. Al Internet fijo, además, determinado a un solo operador, que es el que tiene mayor poder de mercado de Internet fijo, que es Telefónica del Perú. Esta norma establece que en 60 días Telefónica tiene que poner en operación un aplicativo ya sea en su página web o en teléfonos móviles, en ambos casos, que va a permitir que el usuario tenga oportunamente cualquier información relativa a sus tarifas. Si va a haber un aumento de tarifas, el usuario tiene que ser informado 30 días antes, ya sea en sus recibos o ya sea en un mensaje de texto, y el aplicativo que tiene que poner en función Telefónica del Perú le va a permitir cambiar de plan, suspender el servicio, dar de baja el servicio, en otras palabras, gestionar su contrato sin necesidad de tener que hacer una llamada telefónica, sin necesidad de tener que acercarse personalmente a las oficinas para ser atendido. En otras palabras, el usuario va a tener en sus manos la posibilidad de tomar las decisiones que le convengan mejor para él. Muy bien, señor Muente, muchísimas gracias por su participación en Diálogo Abierto, ha sido bastante claro y seguramente vamos a seguir conversando porque suponemos que y esperamos realmente que la calidad del Internet de nuestro país vaya mejorando, de las comunicaciones en líneas generales porque lo necesitamos. Bien, gracias. Vamos ahora a las 9 de la mañana con 29 minutos con información en vivo desde la prefectura. Javier Flores nos informa. Javier. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenos días. Así es, estamos en la prefectura. En este lugar todavía permanecen detenidos las 9 personas por el caso de Richard Cisneros. Como se sabe, todavía falta la detención de la señorita Liliana Chaname. Hasta el momento hemos podido obtener una declaración del abogado Francisco Núñez, abogado del señor Oscar Vázquez, que vamos a presentar en unos minutos. Por el momento, como les repito, son 9 las personas detenidas. Estamos hablando de Aura Elisa Quiñones, Mauricio Manuel Salas Torreblanca, Miriam Maribel Morales, Martín Matos Parodi, Patricia Aida Dávila, Diana Angélica Tamashiro, Richard Cisneros y Karen Roca. Por el momento hemos podido obtener declaraciones del abogado Francisco Núñez, abogado del señor Oscar Vázquez, que vamos a presentar a continuación. Voy a entrevistarme con él, de ser posible, dentro de unos 10 minutos. ¿Le han dicho algo? Porque, o sea, la policía llegó a un domicilio en La Molina, no estaba, y luego fue detenido en Barranco, ¿no? ¿Hubo algún riesgo de fuga, algo? ¿Qué es lo que pasó exactamente? No, en autos siempre ha estado consignado el domicilio de mi patrocinado. Entonces, es un hecho que ya está aclarado. Así de simple. Ahora, ¿cuál es el procedimiento legal que se viene contra el señor Vázquez? El debido proceso. El debido proceso. Hay un proceso preliminar,
y veremos todavía qué ocurre en el futuro. No se pueden adelantar criterios, más aún si la ley no lo permite, porque usted sabe que la etapa investigatoria tiene sus reservas y tenemos que respetar lo que los señores magistrados disponen. La acción preliminar es de 7 días, ¿correcto? Durante estos 7 días, ¿qué es lo que se supone que debe encontrar la Fiscalía para poder acusarlo? ¿O qué es lo que se supone que debe hacer la Fiscalía para poder acusar? ¿Nos puede explicar un poco ese proceso, por favor? El fiscal a cargo, entiendo que como profesional hará el trabajo que le corresponde, como cada quien cumplirá su rol dentro del debido proceso. Ahora, la acusación no es por una, digamos, asociación ilícita, ¿no? O sea, es por qué exactamente, ¿qué es lo que le han comentado? Me han encomendado la defensa técnica. Pero, digamos, ¿por qué están acusando al señor Vázquez? En autos especifica, como le digo, no puedo darle mayor aportación porque hay una reserva dentro del proceso y yo soy muy respetuoso de las normas procesales como abogado, que es lo que me corresponde. Buen día. Un hombre de pocas palabras, como pueden ver. Nosotros vamos a seguir aquí en la prefectura esperando a ver más novedades. Adelante en estudios. Gracias, Javier Flores, por tu reporte. Vamos ahora con Lisette Horna. Así es, está con él el ministro del Interior. Vamos, Lisette, adelante. Buenos días, ¿cómo estás, Perla? Carla, efectivamente estamos en la explanada del Ministerio del Interior para comentarles que el Cuerpo General de Bomberos se va fortaleciendo. Lo que estamos viendo en pantalla es esta nueva unidad especializada, es un vehículo de emergencia que se va a encargar de la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Y justamente esta mañana el ministro del Interior está presentando esta unidad que va a ser dirigida rápidamente a los bomberos de Tacna. Muy buenos días y bienvenido a TV Perú. Buenos días, sí, efectivamente, esta es la última de 8 camionetas que está siendo entregada al Cuerpo General de Bomberos para poder cumplir especialmente las labores de búsqueda y rescate. Creemos que este tipo de equipamiento va a contribuir a que cumplan con más efectividad de la que actualmente vienen cumpliendo su función de rescate, sobre todo en casos de emergencias o desastres. El Ministerio del Interior tiene el compromiso de seguir equipando y manteniendo un sostenido apoyo en cuanto a vehículos, en cuanto a herramientas y otros componentes que requieran para el cumplimiento de su función el Cuerpo General de Bomberos. Y sobre todo tomando en cuenta que en este momento tan difícil y que le ha tocado vivir al país, se han mantenido en el pie del cañón. Por supuesto, los integrantes del Cuerpo General de Bomberos es conocido, cumplen una sacrificada labor y han sido un elemento más de primera respuesta para la prevención y combate del coronavirus. Hemos tenido cerca de 1.500 contagiados y lamentablemente 10 fallecidos en el marco también de esta lucha, y es por ello que nosotros reconocemos su labor, su dedicación y seguiremos apoyándolos y acompañándolos en la primera línea de respuesta junto a la Policía Nacional, junto a las Fuerzas Armadas, a los gobiernos locales, a los representantes de salud y otros que están combatiendo esta coyuntura pandémica. Y justamente, ministro, hablando de esta línea de respuesta, ¿qué nos podría decir usted acerca del bono policial? ¿Cómo va avanzando este tema? Bueno, el Ejecutivo ya ha en días anteriores efectuado la transferencia de la partida presupuestal hasta por 89 millones de soles que va a permitir abonar la bonificación por el segundo tramo de la bonificación extraordinaria para el personal policial, considerando y haciendo un reconocimiento también al compromiso que tuvo en la Policía Nacional en la lucha contra la pandemia, que también ha registrado un alto índice de contagiados y lamentablemente un promedio también significativo de fallecidos. Todo esto también redunda obviamente en su capacidad económica y el gobierno está el día de hoy cumpliendo con el ofrecimiento que hizo para poder pagar el segundo bono extraordinario para el personal policial que se debe ejecutar
en los próximos días. ¿De cuántos policías van a ser beneficiados con esto? ¿Cuándo ya sería efectivo? Es un promedio de 124.000 policías que van a recibir esta segunda bonificación y que, como digo, en los próximos días se debe hacer efectivo en sus respectivas cuentas. Sabemos que estamos en un difícil contexto de la situación política del país. Queríamos conocer también de su parte cuál es la lectura a raíz de lo que ha sucedido ayer con esta detención del círculo más cercano al presidente de la República. Bueno, ya lo hemos dicho, nosotros respetamos la autonomía del Poder Judicial, del Ministerio Público en las investigaciones que realizan, así como de las medidas que toman en el marco de ella. La Policía Nacional tiene un contexto netamente operativo y trabaja en estrecha coordinación con estos dos órganos, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, y seguirá de manera absolutamente disponible para poder efectuar las investigaciones que sean necesarias. Respecto a ello, no podemos descuidar y centrarnos nada más en esta coyuntura, sino también el día de ayer hemos participado en el reinicio de la erradicación de plantaciones de coca que se ha realizado en la ciudad de Pucallpa. El que habla ha dirigido este acto protocolar en compañía del representante de los Estados Unidos, aliado histórico y estratégico del Perú en la lucha contra las drogas, así como con todos los actores protagónicos que tienen que ver con esta problemática y este eje de trabajo como componente principal de estrategia de lucha contra las drogas. Reafirmamos a través de este reinicio de la erradicación el compromiso del Perú para poder alinearse frontalmente en la lucha contra este flagelo social. Muchísimas gracias entonces al ministro del Interior y las felicitaciones también por esta importante entrega que sin duda va a permitir que el Cuerpo General de Bomberos continúe haciendo su trabajo tan exitosamente como lo ha venido haciendo desde hace muchísimos años y ahora en esta situación difícil que se le ha presentado al mundo. Con ustedes, amigos. Bien, gracias a Alice Dorna por esta información. 9:38, nos vamos a la pausa. Así es, no se mueva que luego regresamos a seguir hablando sobre el Jurado Nacional de Elecciones que aprobó el cronograma electoral. Volvemos. Bien, ya se encuentra con nosotras Virgilio Hurtado Cruz, del Instituto de Derecho Electoral, justamente para conversar sobre la aprobación de ese cronograma electoral. Como sabemos, la primera vuelta se va a realizar el 11 de abril, ¿no? Ahorita nada más, en tan solo unos meses. Bueno, a través de una resolución publicada por el Diario del Peruano, establece ya los hitos de sufragio que implicará la participación de 25.287.954 electores según el padrón electoral. ¿No es cierto? Hasta el 12 de octubre es la fecha límite para solicitar la inscripción de una alianza electoral, mientras que hasta el 29 de octubre de este mes se podrán inscribir estos acuerdos entre organizaciones políticas. Ahora, y el 9 de diciembre es la fecha máxima establecida para la publicación de resultados de las elecciones internas de los partidos, en tanto que el 22 del mismo de diciembre será la fecha límite para la presentación de las solicitudes de inscripción de fórmulas presidenciales y de candidatos al Congreso. Las internas se tornan bien interesantes en algunos partidos. Para que nos dé más detalles, ya está con nosotras Virgilio Hurtado del Instituto de Derecho Electoral. Buenos días, bienvenido, señor Hurtado. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, un gusto escuchar con ustedes y por la abierta señal nacional de TV Perú. ¿Qué tal? Bueno, cuéntenos un poco o explíquenos un poco cuáles serían las reglas de juego de este cronograma electoral. Sí, efectivamente, de acuerdo a ley, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones aprobar el calendario electoral. El calendario electoral es una herramienta muy importante porque permite visualizar en el tiempo los hitos, o sea, los hechos más importantes que impulsan el proceso electoral, así como las actividades y etapas. El jurado ha emitido para este efecto la resolución 329 del año 2020, JNE, en virtud del cual ya establece en una línea de tiempo todos los actos electorales relevantes que tienen una fecha
ya fijada por la Ley Orgánica de Elecciones y por las demás leyes que ha dictado el Congreso de la República en materia electoral. Y efectivamente esto nos permite visualizar, como ya ustedes muy bien han mencionado, cómo es que se viene una etapa muy importante después del cierre de inscripción de nuevos afiliados a las organizaciones políticas para que participen en sus procesos de democracia interna y como candidatos. Se viene una etapa ya muy importante, que es la de la evaluación de conformación de alianzas electorales, ¿no? Y vemos pues en el calendario que las organizaciones políticas tienen hasta el 9 de octubre como fecha límite para solicitar ante el registro de organizaciones políticas la conformación de alianzas electorales. Y hasta el 29 de octubre, una vez que ya ya hasta el 29 de octubre, ya una vez que ha ingresado la solicitud de conformación de alianza, el registro pues tiene el plazo para determinar si es que esa alianza se registra o no, y a partir de ahí los partidos puedan ya de manera conjunta con otras organizaciones políticas llevar a cabo el proceso de selección de candidatos, que tiene también a su vez dos componentes. Uno de ellos es la elección interna y el otro es el de la designación directa en aquellos casos que los partidos lo hayan consignado en sus normas estatutarias e internas, ¿no? Luego de este periodo viene otro que está referido ya a la, como les dije, a la elección interna. El jurado no señala en el calendario una fecha de inicio del proceso de democracia interna, pero sí exige que cuanto menos al 9 de diciembre ya se hayan publicado los resultados de la elección interna, porque luego viene otra fecha importante que es la del 22 de diciembre, en la que vence el plazo para que las organizaciones políticas y alianzas electorales presenten sus listas de candidatos, ¿no? Para ello ya el jurado ha habilitado, como lo ha hecho en el proceso anterior, una plataforma virtual que es el sistema Declara, a través de la cual las organizaciones políticas, a través de sus equipos y sus personeros legales, deben de ingresar la información de los candidatos, básicamente los componentes de la declaración jurada de vida, los planes de gobierno, los planes de trabajo, señor Hurtado, de inscripción. Sí. A mí lo que me preocupa es la fecha, claro. La elección interna se va a dar, claro, ahí internamente ya se arreglarán los partidos para ver quiénes son sus representantes, cuál es su plancha y qué sé yo, ¿no es cierto? Pero luego viene el sorteo de miembros de mesa y luego viene el proceso de tachas. Ahora, este proceso de tachas es muy importante, pero si es que tiene el jurado todos sus miembros listos para poder enfrentar esas tachas. ¿Para ese entonces el jurado o el tribunal que tiene el jurado para eso estará listo con sus representantes? Porque por el momento no los tiene. Sí, efectivamente. Actualmente tiene quórum porque de los 5 miembros hay 4 que están en actividad, ¿no? No olvidemos que aún está pendiente la elección del representante de la Corte Suprema ante el Jurado Nacional de Elecciones, acto que debe de realizarse, si no me equivoco, en el mes de noviembre, pero se estima que sí, efectivamente, tiene que producirse esa renovación. Estamos a la espera que el Colegio de Abogados de Lima elija ya a su representante ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, habida cuenta que el mandato del doctor Raúl Chanamé Orbe, que era su representante, ya ha vencido, y desde hace unos meses existe esa preocupación porque el jurado funcione con sus miembros completos. Pero en este proceso de tachas, que es muy importante, no olvidemos que también hay un proceso muy importante, que es el de inscripción de las candidaturas, a partir del cual los jurados electorales especiales inician la calificación. Esto es muy importante porque la calificación de candidaturas a cargo de los jurados electorales especiales y de los fiscalizadores que el jurado asigne a cada jurado electoral especial se constituye en el segundo filtro. En el tema de candidatos, tenemos un sistema muy acucioso, un sistema muy exigente. En primera instancia, los partidos cuya elección interna y proceso de selección va a contar con la presencia de los organismos electorales, se constituyen el primer filtro de selección de ciudadanos que cumplan con los requisitos de ley. Justamente sobre ese filtro, doctor,
tengo una duda, y es que supuestamente hay dos partidos que no podrían participar porque tienen problemas con la justicia. Uno de ellos es Fuerza Popular y el otro me parece que es el Partido Morado, que está en investigación. Sin embargo, ellos están en campaña. No escuchamos. No escuchamos al señor Virgilio Hurtado. Vamos a tratar de recuperar la llamada telefónica en unos instantes más. Bueno, eso es importante lo que acabas de mencionar, Carla, porque claro, tiene que definirse esta situación, ¿no? Finalmente. Y también, por ejemplo, ¿cuál sería la posición del Jurado Nacional de Elecciones respecto del caso de la afiliación de Fernando Sillonis en este partido? Porque hay toda una tensión al interior del partido Todos por el Perú. Algunos reconocen a Pedro Cateriano como el candidato, pero Sillonis ya se inscribió. El representante del partido, que es el señor Segarra, ha salido a decir que es además el quien aparece en el registro de organizaciones políticas, que es el único que puede suscribir los documentos para afiliar a los partidarios, y que el señor Sillonis no lo habría hecho así. Entonces hay toda una controversia ahora. Vamos a retomar tu pregunta. Así, señor Hurtado, ¿qué va a pasar con estos partidos que están en campaña y que supuestamente tienen problemas con la justicia y no podrían participar de ellas? En el caso de Fuerza Popular, por ejemplo, y me parece que el Partido Morado, ¿no? A pesar de que sus líderes han dicho que van con todo. Bueno, en realidad quienes se encuentran inscritos en el registro de organizaciones políticas, en tanto no se cancele o suspenda su inscripción, están habilitados para postular. Y eso aún no ocurre. No, de ocurrir, ya las autoridades, el registro de organizaciones políticas y en segunda instancia el Jurado Nacional de Elecciones tomarán la determinación correspondiente. ¿Pero hay un plazo para ello? Imaginemos un supuesto, que al 22 de diciembre... No, otra vez tenemos problemas. Justo en el momento preciso. No, lo perdimos. ¿Aló? Sí, ahora sí. Decía usted, imaginamos una situación, porque lo que pasa es que le está fallando mucho el audio. La situación clave es al 22 de diciembre que vence el plazo para inscribir candidaturas. Si hasta esa fecha los partidos están habilitados esto quiere decir con inscripción vigente en el registro de organizaciones políticas, pueden perfectamente participar. Claro está, siempre y cuando hayan cumplido pues con un requisito de ley que otorga validez a los candidatos a inscribir, me refiero que hayan cumplido con la elección interna, ¿correcto? Si es que al 22 de diciembre no se ha producido ninguna cancelación de la inscripción o suspensión, están perfectamente habilitados y se han cumplido con las condiciones de la democracia interna, perfectamente pueden presentar candidaturas en estas elecciones generales 2021. A lo que yo iba por la interrupción, y que es muy importante, es de que las elecciones internas se constituyen en el primer filtro de los candidatos, y más aún que van a contar los partidos con la participación de los organismos electorales, pues estos filtros van a ser mucho más exigentes, porque estos organismos electorales tienen que velar por el cumplimiento de la legalidad en democracia interna. Pero en la etapa de inscripción viene lo que es el tema de la calificación de los candidatos. Los jurados electorales especiales van a tener un especial cuidado en verificar que los candidatos que presenten los partidos cumplan de nuevo con los requisitos de ley. Hay requisitos personales, ¿no? Como el ser peruano de nacimiento, estar inscrito en el registro electoral, ser ciudadano en ejercicio, no estar comprendido en ninguna de las causales de suspensión de la ciudadanía, como que recaiga sobre el ciudadano alguna sentencia judicial de interdicción, inhabilitación de derechos políticos, etcétera. Pero también hay requisitos de lista que cumplan con la cuota de género, con la paridad, con la alternancia, ¿no? Y también que hayan llevado a cabo los procesos de democracia interna conforme a la normativa. Muy bien, señor Hurtado. Señor Hurtado, vamos a tener tiempo más adelante para seguir conversando sobre ese tema, porque hay subtemas de los requisitos que son importantes tratarlos específicamente. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a darle la bienvenida. Gracias. Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente entrevistado. Él es Miguel Cardoso, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Buenos días y bienvenido a Diálogo Abierto. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Cuéntenos, por favor, entiendo que del 12 al 16 de octubre se va a desarrollar el primer Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social. ¿En qué va a consistir? Ya, efectivamente, nosotros desde el sector minero, tengo un audio terrible de ustedes, no me deje escuchar. Ok, le preguntamos, ¿cuáles son los principales temas del primer Congreso que van a realizar, teniendo en cuenta la baja en la minería? Ya, le decía, desde el sector minero nosotros somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos en este momento. Se trata en realidad de una situación muy difícil desde el punto de vista económico y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por reactivar la economía del país y recuperar nuestra estabilidad fiscal y nuestra estabilidad macroeconómica. La minería es especial para eso. Nosotros siempre hemos sido un motor de la economía y ahora lo necesitamos ser con mucho más eficiencia. Lo que nosotros estamos abriendo es un debate sobre cómo debemos avanzar en este sentido. Y queremos, obviamente, hacer todas las cosas lo mejor posible. Lo que necesitamos en nuestro país para hacer las cosas bien y hacerlas con eficiencia es unirnos, consensuar y tratar de conciliar los intereses de todas las partes para poder avanzar. La minería enfrenta, sin duda, una serie de conflictos sociales y otros tipos de problemas que deben ser resueltos o que deben ser manejados de una manera apropiada con intervención no solo de las empresas privadas, sino también del Estado, las comunidades y por supuesto toda la sociedad civil. ¿Cuál es el valor agregado? El Congreso trata sobre eso. ¿Cuál es el valor agregado que le va a dar la minería post pandemia? ¿No es cierto? Porque se supone que le tenemos mucha fe a la minería para salir adelante en nuestro país, luego de la pandemia. Sí, justo el día de ayer había un artículo del señor Roberto Abusada que decía que si nosotros no resaltábamos el desarrollo de los principales sectores, y entre ellos está sin duda en primer lugar la minería, lo más rápido posible, nos puede tomar muchos años en recuperar nuestra economía. Nosotros tenemos que acelerar y para acelerar necesitamos estar de acuerdo. Entonces, eso es lo que queremos discutir en el Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social del 12 al 16 de octubre de este año. Muy bien. Las personas interesadas, ¿cómo pueden participar, señor Cardoso? Si me permite, le digo rápidamente, nosotros vamos a hablar sobre la situación económica del país, vamos a tener al presidente del Banco Central de Reserva, vamos a tener al señor Gonzalo Tamayo de Marco Cónsul y varios personajes más que nos van a estar hablando sobre cuál es la situación económica del país y cómo la minería puede actuar en ella. Vamos a enfocar la minería como un agente de desarrollo territorial. Queremos insertarla dentro de este contexto. Queremos discutir las formas, los mecanismos por los cuales nosotros podemos desarrollar rápidamente y jalar al país en este desarrollo y aportar a la diversificación rápida de la economía también. Para participar en este evento, pueden ver en los medios sociales, están todas la prensa, pero además pueden comunicarse con nosotros en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Miguel Cardoso. ¿Qué van a hacer por la baja en la producción del sector minería? Ha disminuido 11.18%, ¿no es cierto?, en relación a otros años, ¿no? Es obviamente por la pandemia, pero ¿a qué más se debería, no? ¿Y qué van a hacer? Nosotros hemos logrado recuperar gran parte de las pérdidas. Habíamos llegado a perder más del 30% y ahora ya estamos recuperándonos. Va a tomar una parte del próximo año para seguir haciéndolo. Nosotros estamos propugnando que la minería trate de aumentar en lo posible su producción, no solo a los niveles del 2019, sino incluso más allá de ello, dentro de los parámetros en los cuales está permitidas sus operaciones. Esto creo que lo podemos lograr, estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido.
pero también tenemos que sacar los nuevos proyectos, tenemos que dejar de pelear entre nosotros y ponernos de acuerdo para hacer que proyectos como, por ejemplo, Tía María pueda salir y muchos otros proyectos que tenemos en el país que están estancados por problemas de carácter social. Muy bien, ahora sí, muchísimas gracias por habernos acompañado y estaremos en contacto para ver finalmente qué sucede con la minería, que en realidad es uno de los temas más esperanzadores para salir, ¿no es cierto?, de esta crisis económica luego de la pandemia. Muchísimas gracias, señor Miguel Cardoso. Hablando de crisis económica... Muchas gracias a ustedes. Sí, gracias. Tenemos una noticia que compartir con ustedes. El Ministerio de la Producción ha informado que ya se dio inicio a la recepción de sobres de la tercera convocatoria de compras a Mi Perú, referida a bienes para establecimientos de salud por un valor de 3.708.344 soles. ¿No? Esta convocatoria está a cargo del Núcleo Ejecutor de Compras de Bienes para Establecimientos de Salud. Va a beneficiar a las MIPES ubicadas en Lima y Callao. Así se deberán fabricar 7.645 bienes que corresponden a 3.780 estantes metálicos, 645 archivadores metálicos, 1.134 armarios metálicos, en fin, una serie de cosas que se tienen que fabricar para, obviamente, justificar el dinero que se va a dar. Si usted es micro o pequeño empresario y quiere participar o está interesado, por ejemplo, puede entregar sus expedientes de postulación hasta el 5 de octubre bajo dos modalidades, de forma virtual a través de un correo que dice, no sé si lo podemos poner en pantalla, convocatoria.mipe@necminsa.pe, o también puede hacer llegar su solicitud de manera presencial en la cuadra, en la avenida Arequipa 381 en el segundo piso. Bueno, ya hemos dado a conocer entonces esta convocatoria. Los que estén interesados, ya saben, son bienes para fabricar, repetimos, estantes metálicos, archivadores metálicos, armarios metálicos, de un cuerpo, de dos cuerpos, sillas, vitrinas, en fin, son temas de oficina, ¿no es cierto?, que se van a necesitar. Muy bien, convocatoria MIPE ahí aparece, ahí está en la pantalla, ¿no es cierto? Convocatoria mipe@necminsa.pe. Hay una oportunidad aquí, ¿no?, para encontrar trabajo también, claro que sí. Reactivar la pequeña microempresa. Muchas gracias por habernos acompañado este sábado en Diálogo Abierto. Hemos llegado al final, Carla. Hemos corrido al final. Sí. Muy bien. Nos vemos el sábado. Gracias.